para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Hasta que el mundo pueda ver una vez más tu gloria en mi rostro. nos comunicamos con ustedes, hasta que el deseándole mundo pueda ver que la bendición de Dios siga fluyendo en cada uno de ustedes, en sus hogares y en su familia. Bendita sea la gloria de Dios, el cual vive y reina para siempre, el cual por sus grandes e infinitas misericordias nos permite compartir en este medio de comunicación, para así, a través de este programa, enseñanzas y reflexiones a través de la Biblia, podamos ser bendecidos por el Señor a través de la meditación en su palabra, de la reflexión en ella, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos, como ella misma establece. Y deseamos que sea el lugar en que tú te encuentres, que la gracia infinita de Dios sea contigo y te ayude, que la bendición de Dios sea una realidad en la vida de cada uno. Y esa bendición de Dios trae salvación, trae sanidad, trae paz, trae consuelo en estos tiempos y en todos los tiempos. La palabra de Dios ha sido como un bálsamo.
Y elevamos una oración en esta tarde por cada uno de los que nos escuchan y aún de los que no nos escuchan, por sus familiares, por las naciones, por los pueblos de diversas partes del mundo. Y oramos de la siguiente manera: Padre amado, Señor y Dios bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, te glorificamos y te bendecimos. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, Dios y Padre eterno. Cuántas vidas quebrantadas, adoloridas por diversas causas. Algunos porque tienen enfermedades incurables, siendo desahuciados por la ciencia médica. Pero tú eres el médico por excelencia, tú eres el sanador, y tu palabra dice que para ti no hay nada imposible y que por las llagas de tu Hijo Jesucristo fuimos nosotros curados. Creemos en la sanidad divina, creemos que tú eres el mismo que sanaba en aquel momento en que te hiciste hombre, Jesús de Nazaret. Sanaste a tanto y libertaste a tanto, y en ti no hay variación. Visita los hospitales, los hogares de aquellos que están desamparados. Señor, trae sanidad. Señor, también te pedimos por los hogares que están en situaciones difíciles, que han perdido algún familiar, que están en duelo. Lleva consolación a esas vidas, a esas almas. También en aquellos países que están desgarrados por guerras, tumultos y violencia de diversos tipos. Señor, mira cuántos huérfanos, cuántas personas allí son amputadas y cuántos sufren pérdida de su vivienda, de sus hogares. Dios y Padre eterno, ten misericordia conforme a tu voluntad. Te pedimos también por aquellos jóvenes que están envueltos en las drogas, y no solamente jóvenes, porque la adicción a las drogas hoy en día es un flagelo mundial, y no solamente jóvenes, sino aún personas de tercera edad, envejecientes, se encuentran atrapados por este monstruo que es la drogadicción. Señor mío y Dios eterno, libértalo. Mira los corazones adoloridos de padres que tienen hijos aprisionados por la drogadicción. Señor, ten piedad. Visita los hospitales, las cárceles también, y ministra, Señor, paz a aquellos que están presos, algunos por causas justas, otros por causas injustas, pero que tu Espíritu Santo ayude a cada uno y que dé entendimiento a los jueces para dictar sentencia justa. A la obra en cada uno. Mira a tu iglesia, mira a los pastores, los ministros tuyos, las congregaciones, los misioneros que se mueven a diversas partes del mundo a predicar tu glorioso y bendito evangelio. Acompáñalo y sé con ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hay tantas cosas por las cuales orar, mis amados hermanos y hermanas, que con razón establece las escrituras en 1 Tesalonicenses 5:17, cuando dice: orad sin cesar. Hay que orar sin cesar porque hay muchas necesidades de diversas índoles, necesidades emocionales, materiales, espirituales, y hay que estar orando los unos por los otros, como decía el apóstol Santiago. Mis amados hermanos, en esta secuencia que hemos tenido de entregas de diversos aspectos sobre la historia de la Biblia, porque estamos centrados en la historia de la Biblia. Y en el desarrollo de este libro hemos llegado a una parte de la historia que ya corresponde a lo que se llama el advenimiento de Cristo al mundo, y decíamos los preámbulos que hubieron en el acontecer de la historia mundial, y estuvimos hablando sobre lo que se llama la Roma y la plenitud de los gentiles, y estuvimos hablando sobre Roma. Ahora
Bien, vamos hoy a tener una porción de las Escrituras leída en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, leemos lo siguiente. Lucas capítulo 2 dice así, de la manera siguiente, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El hablar de historia de la Biblia sería el mayor absurdo que se pudiera decir si no se enfoca y se habla del personaje principal de la Biblia. El personaje principal de la Biblia es Jesús, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas. Jesús es Dios hecho hombre. Y al hablar de la historia de la Biblia, hay que hacer alusión a la parte histórica que corresponde al nacimiento de Jesús. Y en los evangelios hay un evangelio que es característico y peculiar por lo descriptivo que es y las precisiones que hace. Y este es especialmente Lucas. Recordemos que en ocasiones anteriores decíamos que Lucas, aunque no fue uno de los testigos presenciales, puesto que Lucas parece ser, según explica él en el libro de los Hechos, Lucas se convierte posteriormente y parece ser que Lucas no fue un testigo presencial de Jesús, según estuvimos mirando la introducción que hace tanto al libro de los Hechos como al evangelio que lleva su nombre. Entonces, Lucas, si tú históricamente el nacimiento de Jesús en este fragmento de las Escrituras, el cual hemos leído, se hace lo que se llama un censo. Entonces, el nacimiento de Jesús en Belén tiene una circunstancia humana inmediata. César Augusto, el cual era el emperador de Cristo en el momento de su nacimiento. Recuerden que citábamos anteriormente que decíamos que la vida de Jesús, en su vida terrenal, hubieron dos emperadores que tuvieron que ver, puesto que gobernaban Roma. Uno de ellos fue César Augusto. Jesús nace en el gobierno de César Augusto, pero ya como hombre,
se desenvuelve su vida, su muerte, crucifixión y resurrección en el gobierno del emperador Tiberio. Bajo estos dos gobernadores o emperadores romanos, estos dos emperadores romanos, es que transcurre la vida de Cristo. Tiberio da un edicto para que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, cuando se dice todo el mundo, óigase bien, cuando se dice todo el mundo, existe una palabra aquí que en la actualidad tiene dos connotaciones y es bueno precisarla. Se utiliza una palabra para describir ahí todo el mundo, que en griego la palabra oikoumenes. De allí se deriva nuestra palabra castellana ecumenismo. Esta palabra tiene dos explicaciones en la actualidad. Pero en los tiempos de los romanos esto tenía otra significación. Los romanos llamaban oikoumene a todo el mundo. La palabra oikoumene significa todo el mundo, porque el mundo conocido en aquel entonces era lo que se conocía como todo el mundo. Recordemos que en los tiempos del Imperio Romano no se tenía el conocimiento de nuevas tierras como se tiene en la actualidad. A partir posteriormente del desarrollo de la navegación, se empiezan a explorar nueva tierra, como son los lugares de África, la navegación de los portugueses, la navegación de los ingleses, el encuentro de dos culturas, que es América con Europa, a partir de los viajes que hacen los europeos, mayormente los portugueses, los italianos, los ingleses y España. Que dicho sea de paso, a España, en aquella época de descubrimiento, España es quien coloniza la mayor parte de la tierra de América y se crea lo que se llama la diversidad de lo que se llama Hispanoamérica o Iberoamérica. Aunque por circunstancias políticas algunos dirán, pero ¿por qué Brasil es tan grande? Porque Brasil es bastante grande. Esta parte de por qué Brasil le correspondió a los portugueses tiene implicaciones de tipo político, religiosa, debido a que el arbitraje de la situación política correspondía en aquel entonces a la Iglesia Católica, y es el Papa Católico en aquel entonces quien decide, a través de los acuerdos que se hicieron, de que Brasil le correspondiera esta tierra a los portugueses. Pero esto lo vamos a detallar más adelante. Entonces, ¿qué acontece? Hablando de la palabra ecumenismo, los romanos llamaban oikumene al mundo desconocido. Recordemos que aún se creía en ese entonces, se utilizaba una palabra que era la palabra non plus ultra. Era una palabra que se utilizaba en latín, non plus ultra, que significaba no más allá. Otros traducen esta expresión como el fin del mundo, lo cual existía en los mapas de aquel entonces. Entonces, al mundo que se conocía, que conocían los romanos, se le decía oikoumene, que significa a todo el mundo. Entonces, a todo el mundo conocido que estaba bajo la potestad del Imperio Romano, este emperador llamado César Augusto lo convoca a un censo
¿Para qué convoca a este censo? Este censo tiene una importancia tanto de índole económica como también de índole política, porque el emperador necesitaba reconocer a cuánto ascendía los bienes o propiedades que había en su imperio, y por ende también para la recaudación de impuestos, para ajustarlo de acuerdo a las necesidades, para que no hubiese lo que llamaríamos hoy en día evasión de impuestos. Pero también tenía que reconocerlo. ¿Para qué? Para saber con precisión y precisar los límites geográficos de su terreno, pero también conocer cuántos habitantes había en cada lugar para asuntos de movilidad militar, de si había que convocar a los ciudadanos que estaban bajo su jurisdicción para formar parte del ejército romano, y esto había que conocerlo, y por esto él convoca a este censo. Y este censo crea un problema. ¿Por qué? Porque con Augusto se hicieron varios censos que fueron parciales y censos que fueron totales. Aquí entra la parte histórica de la Biblia. Hay una parte que es histórica. Entonces, para datar o fechar en qué tiempo nace Cristo, esto ha traído diversas opiniones entre los estudiosos, porque recordemos que en aquel entonces cada pueblo tenía su propia cronología, su propio calendario. Oiga bien esto. Cuando el mundo conocido llega a tener un calendario común en el tiempo de los romanos, porque antes de Roma llegar al poder, los babilonios tenían su calendario, los egipcios el de ellos, los hebreos tenían el de ellos, los árabes tenían su calendario. Es Roma, cuando Roma unifica el mundo mediante lo que se llama la Paz Romana, el mundo es unificado, y a partir de ahí se establece lo que se llama el calendario cesariano o juliano, que lo establece Julio César. El César de Roma crea un sistema de calendario. Pero ¿qué acontece? Los pueblos antiguos tenían diversos puntos de partida para establecer la fecha. Es diferente a hoy. Hoy, por ejemplo, los países de Occidente, para todo estamos en el año 2018. Año 2018 estamos en este año. Otros pueblos comprenden este año, y por asuntos de integración económica, cultural y política adoptan este calendario. Pero en la antigüedad cada pueblo tenía su calendario y con diversas fechas. Se tomaban, entre otros elementos, para fijar un calendario, lo siguiente: la muerte de un rey conocido o su ascenso al gobierno, si había habido un terremoto, si había habido un eclipse, una catástrofe natural o una epidemia. Estos eran los puntos de partida que tenían los pueblos antiguos para crear su propio calendario. Es Roma quien, a través de su calendario, el calendario juliano o cesariano, que lo crea Julio César, que se crea que un calendario común. Entonces, ¿qué acontece con el nacimiento de Jesús? Ha habido varias opiniones con respecto a
a esto. Hay diversas opiniones y se discrepa en qué año pudo haber nacido Jesucristo. Entre los eruditos hay diversas opiniones. Uno difieren, uno dice una cosa, otro otra. Entonces, por ejemplo, para el nacimiento de Jesús acontece lo siguiente. Echamos una información que tenemos acá muy precisa. La fecha de nacimiento de Jesús el Cristo dice que muchos estudiosos y eruditos de la Biblia discrepan con respecto a esto. Por ejemplo, se dice que Jesús nació en un momento en que los pastores guardaban vigilia, vigilaban su ganado. Pero ¿qué acontece? Por lo regular, el mundo occidental celebra el nacimiento de Cristo el 24 de diciembre. Pero recordemos lo siguiente, que diciembre en Palestina, el lugar donde nace Jesucristo, es una época de invierno, frío, y solamente pastores insensatos podían tener a su oveja, a su rebaño, lo podían tener en el campo en tiempo de frío, porque a las ovejas había que tenerla en un resguardo o aprisco, en un rebaño, en un redil, en donde ellas se mantuviesen calientes. También las ovejas no harían nada pastando porque no había pasto. En la primavera y en el verano sería que el pasto volvería a crecer y a reverdecer. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los pastores en estos lugares como en Palestina? Recogen hierba y la amontonan y la guardan para dársela a los animales en tiempo de frío, porque en tiempo de frío los animales no pueden salir. ¿Qué acontece con esto? Entonces nos haríamos la siguiente pregunta. Nos formularíamos esta cuestionante. Entonces, el 25 de diciembre, ¿de dónde salió? Hay que ver lo siguiente. Los primitivos cristianos en ningún momento celebraron el nacimiento de Jesucristo. Es posteriormente que se empieza a introducir esta opinión sobre el nacimiento de Cristo y la celebración. Es aproximadamente en el siglo IV después de Cristo que se empieza con esta idea. Y el día 25 de diciembre es tomado como la fecha oficial de Cristo por los padres de la iglesia en el año 440 antes de Cristo. Pero ¿qué acontece? Viene una mezcla, un sincretismo religioso, porque se quiere celebrar algo que se celebraban los romanos, los cuales lo habían adoptado de los babilonios. Recordemos que los babilonios desde la antigüedad fueron grandes estudiosos de la astronomía, aunque hay que entender que la astronomía estaba vinculada a factores de índole mágico religioso. Y esto hay que entenderlo. Toda la ciencia, óigase esto, muchas de las ciencias, por no decir todas, podríamos decir todas, van en principio vinculadas a factores de tipo religioso y mágico.
Por ejemplo, vamos a citar dos de ellas. La ciencia médica, la medicina, en principio estuvo vinculada a factores de índole religioso, mágico. Y después de Grecia, que la medicina empieza a tomar un aspecto científico a través de médicos como Hipócrates, y en Roma también como Galeno, que es llamado el padre de la medicina. A partir de ahí es que la medicina toma un aspecto científico, pero en principio la medicina estaba vinculada a factores religiosos, mágicos y de brujería. E inclusive tenemos una, y vale hacer esta explicación, la farmacia. Muchos hemos oído hablar del término farmacia y no sabemos e ignoramos la etimología de la palabra farmacia. La ciencia farmacéutica de hoy tuvo su nacimiento ¿en dónde? En la magia, en la superstición, en la idolatría y en el paganismo. E inclusive algunos ignoramos que cuando Juan en el Apocalipsis, que cuando la Biblia dice los hechiceros, cuando la Biblia dice hechicero, usa una palabra que es la palabra farmaquetón. De allí es que proviene la palabra farmacia. Cuando se dice que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos, está diciendo esto. ¿Por qué? Porque en principio se utilizaba la farmacia o la farmacopeia. Se utilizaba para qué? Para agarrar y preparar brebaje, hechizo, conjuro mágico, etcétera. Y estaba vinculado que al mundo del paganismo y del satanismo. Después es que esta ciencia van adquiriendo su rigor científico y la astronomía hoy, que está basada en cálculo de la física relativa, y que hoy vemos como los astrónomos hacen tantos descubrimientos, tantas proyecciones y descubren el universo y el espacio. Esa astronomía proviene de lo que se llama la astrología. La astrología más bien estaba vinculada al paganismo y a la idolatría en los pueblos paganos. Los pueblos de diversas partes del mundo tenían un concepto diferente al pueblo de Israel. Aquellos pueblos, por eso leemos en la Biblia que se menciona tanto que se adoró al ejército de los cielos, que se adoró al sol. Dicho sea de paso, podemos decir que en la humanidad entera el sol ha sido adorado, por ejemplo, en Grecia con el dios Apolo, en Roma, en Babilonia, en China, en el imperio inca. O sea, tanto el dios sol en México, los aztecas, los chichimecas, los toltecas, en diversas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el sol tenía una importancia como un elemento que transmitía luz y transmitía calor, y esto indicaba que vida. Entonces, por eso nosotros vemos que en la Biblia se hace tanta alusión a lo que se llamaba la luz y la tiniebla. Porque había momentos en estos países que cuando no había luz era que estaba en el invierno. En el invierno había poca producción y eran países de tipo agrícola, y había miedo y expectación, porque tenemos que entender lo siguiente, que habían temor en la gente a las cosas sobrenaturales que podían acontecer, y por eso se hace tanta alusión al día. Y se hace alusión al día, pero a la tiniebla, a la noche, se hace alusión de una forma poética o retórica. Se hace alusión a la noche como que la noche es tipo de lobreguez, de terror, de miedo, de pavor.
y siempre se hace, y ustedes, querido oyente, habrán oído que muchas veces de forma poética, cuando se habla de la noche, se hace alusión de una forma negativa, mayormente a la noche. Y por eso la Biblia habla tanto de la noche. Es aquí que la noche va pasando y vendrá el día. Cuando el día viene el sol que da calor, le imparte vida. Entonces, ¿qué acontece? Se celebraba lo que se llamaba el solsticio del invierno, el cual era una tradición pagana que los romanos habían tenido. Entonces tenemos que entender lo siguiente, que lo que se llama un sincretismo o ecumenismo religioso, y ahí retomamos el tema de la palabra ecumenismo, las cuales al empezar decíamos que tiene dos connotaciones. En el mundo romano se conocía como oikoumene, todo el mundo, que es la expresión que se utiliza Lucas en el capítulo 2, cuando se dice que César Augusto convoca a un censo a todo el mundo. Entonces, el mundo de Roma, su imperio, ellos le llamaban oikoumenes. Pero hoy la palabra ecumenismo tiene dentro del mundo cristiano, óigase esto, dentro del mundo cristiano, tiene dos implicaciones. Hay una que es la armonía, la comunión, la empatía, la armonía, el compartir dentro de los cristianos de sana doctrina. Óigase esto, dentro de los cristianos de sana doctrina. Pero también esta palabra ecumenismo tiene un aspecto que es engañoso, y es lo siguiente: cuando se empieza más bien a promover el ecumenismo religioso. El ecumenismo religioso es más bien promulgado a partir de lo que se llama el Concilio Ecuménico Vaticano en el año 1963 a través del Papa Paulo VI. Ya allí la Iglesia Católica plantea la unidad de todos los cristianos. Y ya a los protestantes, evangélicos, etcétera, personas que diferían, que se luteranos, etcétera, evangélicos, los cuales a partir de la Reforma Protestante, y cuando decimos la Reforma Protestante, para hacer más precisión, tenemos que decir lo siguiente, óigase esto, que en esto estemos claros, porque hay veces que hay personas, y aún hasta dentro del ámbito evangélico, no se comprende la Reforma Protestante. Antes de la Reforma Protestante habían otros grupos de cristianos antes de Lutero, porque siempre ha existido la luz del evangelio, y algunos, óigase esto, algunos cristianos malinterpretan como que la Reforma Protestante fue un despertar que hubo dentro de la Iglesia Católica. No, mi amados hermanos, óigase esto. La Reforma Protestante fue un movimiento que afectó gran parte del mundo de aquel entonces. Ahora, ¿de qué te despertar este avivamiento impactó a la Iglesia Católica? Porque dicho sea de paso, uno de los mayores artífices de la Reforma Protestante es Martín Lutero, y cabe destacar que Martín Lutero era un sacerdote católico. Esto trae que un impacto, porque óigase esto,
Roma no es reformable. Roma no es reformable. Ahora, de que dentro de Roma, y bendecimos al Señor, muchos creyentes auténticos en el Evangelio han salido y seguirán saliendo, que en parte algunos de ellos, que se les dije la palabra que dice Isaías, y la cual en Apocalipsis capítulo 17 o 18, San Juan dice, cuando dice, salid de medio de ella, pueblo mío, está dirigido a ellos y también a una gran cantidad de personas que se mantienen, que se mantienen allí. Entonces, ¿qué pasa? Se le dedica esto, y esta reforma protestante tuvo su impacto porque muchos sacerdotes se convirtieron, inclusive a nosotros los creyentes de Latinoamérica, los cuales utilizamos la versión bíblica llamada la versión Reina Valera. Cabe destacar que los dos autores de esta versión, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran dos sacerdotes católicos. Había uno de ellos que era sacerdote en un lugar, eran sacerdotes españoles, y en un lugar, en un convento llamado San Isidoro del Campo. Allí uno de ellos tiene un encuentro con Dios, y dicho sea de paso, algunos cuestionarán esta versión, pero versión perfecta no la hay. Y dicho sea de paso, esta es la versión bíblica que ha servido para que gran cantidad de los creyentes de Hispanoamérica y aún hasta aquí de España podamos conocer la Biblia. Por lo regular, en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Perú y otros pueblos, los creyentes de aquellos países, la versión que más conocen y con la cual están más familiarizados es la llamada versión Reina Valera. Cuando esta versión, la llamada versión Reina Valera, esto crea un impacto, y luego de esto se produce, el cual este país, España, fue que mayormente lo promovió, porque dicho sea de paso, España fue un país muy promotor del catolicismo. España apadrinaba el catolicismo de los países de la Europa Occidental. Los países más defensores y baluarte y columna del catolicismo están Portugal, Italia y España. Y desde acá, desde España, se inicia lo que se llama la Contrarreforma, la cual es postulada a partir de lo que se conoce como el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se da paso a lo que se llama la Contrarreforma y se inicia una persecución contra los creyentes. Contra los creyentes se inicia que esta persecución contra los creyentes. Se inicia esta persecución contra los creyentes cristianos que se habían convertido. Pero ¿qué acontece, mis amados hermanos? El ecumenismo es algo, el ecumenismo, de acuerdo a cómo lo postura la Iglesia Católica, tiene su diferencia con los evangélicos conservadores y ortodoxos, y con sobrada razón, porque allí dentro de ese movimiento ecuménico, el cual es patrocinado por la Iglesia Católica, y hay un movimiento que se llama el
Concilio Mundial de Iglesia, en inglés el WWC, World Council Church en inglés, que allí se señala que todos somos hermanos y allí encuentran cabida. Oiga bien esto, porque si se puede decirle, como una Babel religiosa, una mezcla de muchas ideas anticristianas. Allí tienen cabida los animistas, las religiones animistas de África. Tienen cabida judíos, oiga esto, tienen judíos que creen en el judaísmo, pero que no están de fundamento firme, y también ellos caben allí. Pero también allí están indios de Norteamérica que creen en sus religiones ancestrales. Pero allí también tienen cabida musulmanes sin muchos fundamentos. Tienen cabida gente que creen, por ejemplo, lo que se llama el candomblé, la macumba, que son ritos ancestrales y diabólicos que se practican en Brasil. Tienen también allí cabida diversidad de cristianos apóstatas de diversas denominaciones, pentecostales, anglicanos, luteranos, reformados, presbiterianos, cuadrangulares, cuaqueros, metoditas, etcétera, etcétera. Pero también encuentran cabida allí muchas religiones de Oriente. O sea, es para que los oyentes dominicanos puedan entender una frase que se usa: entre en todo. O sea, que todos nos podemos unir. No. La Biblia establece claramente, y esto se lo dice Pablo a Timoteo, óigase bien esto. La Biblia dice claramente, Pablo hablándole a Timoteo, le dice esta palabra: busca la paz y síguela con aquellos que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Si una alianza, un compartir no está sobre fundamentos bíblicos sólidos, es una alianza que lo que lleva es a confusión. Lo que hay es engaño. Porque un principio que está establecido en las Escrituras. Recordemos que hay una iglesia, la iglesia de Éfeso, que a esta iglesia se le dice lo siguiente: se le alaba. Aunque la iglesia de Éfeso había dejado el primer amor, se le dice esto, lo siguiente: allí empezaba un movimiento que algunos estudiosos de las palabras dicen que fue el germen de la iglesia romana, consideran algunos, y era quienes se llamaban los nicolaístas. A esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, se le dice, esta es a las 7 iglesias del Apocalipsis que Juan le escribe. No estamos hablando de la carta que escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, sino más bien estamos hablando los mensajes a las 7 iglesias que se dan en el libro de Apocalipsis. Y la primera iglesia que se le dice es a la iglesia de Éfeso, porque Éfeso era la puerta de entrada desde occidente hacia oriente. Recuérdense que la semana anterior decíamos que el apóstol Pablo tenía por estrategia llegar a los centros urbanos o cosmopolitas para que desde allí, por las periferias, se esparciese el evangelio por diversos lugares. Entonces, por eso es que a la primera iglesia que se dirige es a la iglesia de Éfeso. Y a esta iglesia se le dice que tenía algo contra ella, que había dejado el primer amor, pero se le alaba entonces por algo. Dice que había hallado a los que se decían ser apóstoles, pero no lo eran. O
sea, esta iglesia era una iglesia de discernimiento, de visión, porque había visto quiénes eran los falsos apóstoles. Mire, oiga esto, iglesia, tenemos que ser vigilantes. La iglesia de Éfeso es una iglesia que tuvo una característica, que perdió el primer amor. Pero ustedes saben quién era el pastor, los representantes allí de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es fundada por Pablo, pero la Biblia le dice a usted a quién fue que dejó Pablo allí. La Biblia se lo dice. Lea la carta a Timoteo para que usted vea. Cuando Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedase en Éfeso para que enseñe a alguno, que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas. El pastor u obispo de la iglesia de Éfeso era Timoteo. Y ya en el año 96 que Juan escribe el Apocalipsis, aproximadamente, si suponemos, porque no hay en concreción una fecha precisa para determinar el tiempo, sino que hemos aproximado. ¿Qué acontece? Que este cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia de Éfeso, la iglesia local de Éfeso, había perdido que el primer amor. Esto, óigase esto, esta iglesia no tenía un obispo, no tenía un pastor cualquiera, era Timoteo, porque Timoteo era el encargado, a quien Pablo dejó allí. Por eso Pablo le escribe la primera y la segunda carta a Timoteo, que son las cartas pastorales, se la escribe a un pastor llamado Timoteo. O sea, que hay que ser vigilante. Oigan esto, iglesia. Hay que ser vigilante. Un hombre del calibre de Timoteo cayó en descuido. Retengamos lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Seamos vigilantes. Porque como dice las escrituras, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La pregunta más profunda que se le ha dirigido a alguien es esta. Y esta pregunta se te es formulada a ti y a mí. Se nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Me gustaría que alguien me diga si hay alguna forma de escape. Si alguien me dice que hay alguna forma de escape descuidando esta salvación tan grande, yo le diré que no, porque no la hay. Hay que ocuparse de la salvación con temor y temblor. Tenemos que ser sabios porque los tiempos son difíciles y peligrosos. Amado hermano y amigo, Dios me le bendiga. La paz de Dios sea con todo y con cada uno de ustedes. En esta tarde queremos saludar de manera especial a nuestra querida hermana Ana Antonia Suero, que Dios la bendiga. Al pastor Santo Cueva, que Dios le bendiga de manera especial. A Julio Cruz Tito, que Dios le bendiga y que bendiga también a su esposa Joana grandemente. A mi querida amiga y discípula Yesenia Ramírez, que Dios te bendiga. Yesenia, que Dios bendiga a Juan Tulbit, a Neudi, la bendición de Dios sea sobre él, sobre Jacoba, tu madre, sobre Maribel Ramírez, tu hermana. Lo apreciamos y lo estimamos mucho en el Señor. Dios bendiga también a Dani Feli y a su esposa Gedalia, la ungida Soriano. La gracia de Dios sea con ustedes grandemente. Al pastor Julio Los Santos, Dios bendiga a ese príncipe de Dios y el Señor está contigo. Hacia adelante, pelea la buena batalla de la fe, que Dios está contigo. La salvación es para los valientes, pelea la buena batalla de la fe, que Dios te ha dado la corona de vida eterna. Dios bendiga también al hermano Miguel Ruiz, a la hermana Oneida Marte. La bendición de Dios sea sobre esa misionera y esa mujer esforzada y valiente de parte de Dios. A la hermana Chencha Pérez, que Dios la bendiga de manera especial. Al pastor Julián Soriano, la paz de Dios sea con él y su congregación. A la hermana Mariana José, también a la hermana Richardson. Dios bendiga también a la hermana Richardson cariñosamente, la Mella, y a su esposo Rafael. Dios bendiga a la pastora Marianela.
Dios bendiga también al hermano Magister Ramón Pérez Vidós, Dios lo bendiga. Dios bendiga también a Eduardo Pérez Rosario. Dios bendiga al hermano Santo Pérez Rosario, cariñosamente Ariti, de la paz de Dios sea con él. Al hermano Pedro González, cariñosamente Tony. Dios bendiga a esos varones de Dios. Dios bendiga a la pastora Magandi Liranzo. Dios bendiga a su madre, la hermana Altagracia, grandemente. Dios bendiga a Joel Wilmore y a su esposa Bianca. Dios la bendiga grandemente. A nuestro querido hermano Kennedy Heredia. Dios te bendiga, Kennedy, y a tu esposa María Cela, y también a sus hijos. Dios lo bendiga de manera especial. A la hermana Amarili. Dios bendiga también a Amarili Ogando. Dios bendiga también a nuestra querida hermana Nova y a sus hijos. Al pastor Antonio Abreu, Dios los bendiga. Al pastor David de Jesús, la paz de Dios sea con ustedes. Al pastor Isidro Pérez, Dios le bendiga. A nuestra querida hermana Venecia, Dios la bendiga. Dios bendiga de manera especial a Marcel Pérez Delgado, Dios la bendiga. A Marcel Delgado Gilbello, la paz de Dios sea con usted allá en Extremadura, con su nieto, con su esposo, con su yerno y con sus hijas. A nuestra querida hermana Vicen Delgado, Dios te bendiga, Vicen. Dios bendiga a tu esposo y a tus hijas grandemente. La paz de Dios sea con ustedes. A nuestra hermana Dani, Dios bendiga a Dani Padilla. Dios bendiga a Dani. Dios te bendiga también a tu hijo Javi. A Ámbar Centeno, Dios le bendiga grandemente. Y Dios bendiga a su esposo Orlin. A Eugenia Medina Montero, Dios te bendiga, mi amada hermana Eugenia. Gracias por tu atención, gracias por tu solicitud, gracias por el trato que nos ha dado. Dios bendiga también a tu esposo e hijo. Dios bendiga también a Berangi Mercedes grandemente. Dios te bendiga, Berangi, a tu hija y a tu esposo. Dios bendiga a Isolina Gil. Dios bendiga a Zoila grandemente. Dios bendiga también al hermano Tito Torres, cariñosamente niño, Dios lo bendiga. Al pastor Fausto Guzmán, que Dios le dé abundante salud, que Dios prospere su congregación, que tengan una visitación especial del Espíritu Santo de Dios. Al hermano Julio Zavala, mi querido hermano Zavala, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que Dios bendiga grandemente a Freddy Reynoso, a Rafael Guerrero, la paz de Dios sea contigo, ministro Rafael. Dios bendiga a Stalin Holguín, a Stalin Regalado, Dios lo bendiga grandemente. Dios bendiga a la pastora Adela Mercedes, hermano Virgilio. Dios bendiga a Virgilio y a su esposa Daisy. Dios bendiga también a nuestro hermano Octavio Nova aquí en esta planta radiodifusora. Dios bendiga también al hermano Julio Nova, este ministro de Dios, hombre fiel. Que Dios lo bendiga por el apoyo que hemos recibido de él y sus orientaciones. Dios bendiga al príncipe de Dios. Dios bendiga también al hermano Kennedy Fernández grandemente y a su esposa Kenia. Dios bendiga también al pastor allá en Santo Domingo, Ezequiel Araujo. Dios bendiga a mi hermano Ezequiel Araujo y a su esposa Katy Cruz. Dios bendiga también a Nelly Cruz y a su hijo. Dios los bendiga. A la hermana Sandra Costa, Dios la bendiga. Dios bendiga también a nuestra hermana Denit. Que Dios bendiga a Denit. Bendiga a su esposo Cristian y a sus hijos. Dios bendiga también a la hermana Miguelina, la hermana de Cristian. Dios bendiga. Dios bendiga también a Cristina, la vecina de Miguelina. Dios bendiga también a Bellaniri Pérez Radio grandemente. También que la bendición de Dios de manera especial sobre Onan Corniel Merán. Dios te bendiga, Onan. Dios bendiga también a tu hermana Raquel. Dios bendiga a Alessi Angulo, a Maribel Torres, quien cumplió años la semana pasada. Dios la bendiga grandemente. Al hermano Aneudi Guzmán, Dios los bendiga. Al hermano Jonathan allá en la iglesia La Senda, Dios los bendiga. Dios le restaure su salud y la circulación de su pierna la pueda recuperar nuestro hermano Buanerge Antigua Luna, esposo de nuestra muy querida hermana Daisy Peguero. Daisy, Dios te bendiga grandemente. Bendiga a tu hijo Miguelito, bendiga a tu hijo Javier y a tu hijo Pedrito. La paz de Dios sea
con ustedes de manera especial. Dios también bendiga a nuestro querido hermano y amigo pastor Tomás Rodríguez. Tomás Rodríguez, Dios me le bendiga. Dios bendiga también a mi hermano Edgardo Medina allá en Aguadilla. Dios te bendiga, Edgardo. Dios bendiga al pastor José Velázquez y a su hijo Josué Velázquez. Dios le bendiga también al pastor Carlos Velázquez allá en Boston. Dios le bendiga. Dios bendiga a la hermana Matilde Tati. Dios bendiga a Melvin Aquino. Dios bendiga a Lucecita Aquino. Dios bendiga también a Fanny Aquino. Dios bendiga al catedrático Carrión. Dios bendiga también a Aníbal Carrión, a Confesor Carrión, a Adela Jiménez. Dios me le bendiga a Adeli. Dios bendiga a su familia de manera especial. Dios bendiga a Judy Álvarez. Nancy, Dios te bendiga. La paz de Dios sea sobre ti. Y también que Dios bendiga a Nancy Hill. Dios bendiga. Dios bendiga también a la hermana Yane. Dios bendiga también de manera especial al pastor Elmer Peralta. Pastor, que Dios le bendiga de manera especial, de lo profundo de nuestro corazón. Que Dios le bendiga. Dios bendiga a su esposa y bendiga a su movimiento. Dios bendiga también al hermano Elías Germán. Elías, Dios te bendiga. Y Dios bendiga también a tu esposa Miosotti. Dios bendiga también al hermano Albertico. Dios bendiga de manera especial. Dios bendiga al pastor Robert de León. Dios bendiga también a la hermana Wendy Erwin de León. Dios las bendiga de manera especial. A la hermana Juana Alcántara, Dios la bendiga. Dios bendiga también a su hija Yanna y a la tía Consuelo de manera especial. A Celeste Jorge, la bendición sea sobre Celeste Jorge. También sobre el hermano Jonás Tomás. Dios te bendiga, Jonás Tomás. Dios te bendiga allá en Chile de manera especial. Dios bendiga también a Hugo Rosado. Yuguito, Dios te bendiga de manera especial. Que el cielo se incline a tu favor. Dios bendiga también de manera especial a Artesanía Jacqueline. Dios bendiga también de manera especial a Julio. Julio, Dios te bendiga. Dios te bendiga a tu esposa. Dios bendiga a tu empresa. Dios bendiga a cada uno de tus empleados. Dios bendiga a Jonathan, a Joel, a Pablo, a Abraham, a Javier Benjamín, a Leandro Gabriel Carrión Martín. Dios bendiga también de manera especial a nuestra querida hermana Berky Hill. Dios la bendiga grandemente. Dios bendiga a la hermana Matilde Tati. Dios bendiga también a la hermana Estela Dotel. Dios bendiga a la pastora Carmelina Ortiz. Dios bendiga al pastor Ultimio Mato. Dios bendiga al hermano Virgilio Santana. Dios bendiga también a cada uno de estos hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Son tantos, mis amados hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y oramos para ser despedidos, mis amados hermanos. Padre, aún aquellos que no mencionamos, pero tú sabes que están en nuestro corazón, bendice a cada uno conforme a tus grandes bondades y tu misericordia. Señor, gracias porque tú nos has dado victoria, Señor. Tú estás con nosotros, tú eres con nosotros. A tu nombre, Señor, damos toda gloria y toda honra. En tu nombre proseguiremos, Señor, hacia adelante. En predicar tu palabra, en enseñar el evangelio, Dios y Padre eterno. Gracias porque tú nos das la fortaleza. A tu nombre damos gloria y honra. Gracias, Señor Dios soberano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Tu palabra escondida, guardada en mi corazón.
para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres